Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En este caso, después de varios meses, una de las series que siempre les gustaron, pero que bueno, por cuestiones que tienen que ver con el canal no venía trayendo, volvemos con los episodios de mitos y secretos del fútbol argentino. En este caso, en el episodio número 6, vamos a estar hablando acerca del bochornoso 38-38 que hubo en las elecciones en la AFA entre Marcelo Tinelli y Luis Segura. Si no saben de lo que es, quédense porque se van a enterar. Calculo que muchos de los que son del fútbol argentino tendrán que ver, pero estamos frente a uno de los hechos más bochornosos que ha tenido la historia de la organización del fútbol argentino. Así que espero que les guste mucho, que por favor sigamos con este tipo de contenido para llegar a 2500 me gusta, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, y arrancamos con el video. Desde el año 1979 en la AFA reinaba y presidía Julio Humberto Grondona, presidente que estuvo en el mando 35 años y uno de los dirigentes más polémicos por un montón de cuestiones que ha tenido, pero también más importantes que ha tenido en la historia, no solamente del fútbol argentino, sino también en la historia del fútbol mundial, además vicepresidente de la FIFA. 30 de julio del año 2014 fallece, por lo cual, como en cualquier organización, toma el mando el vicepresidente primero, que en ese momento era Luis Segura, que además era presidente de Argentinos Juniors y un año antes ya había intentado renunciar a su vicepresidencia en la AFA debido justamente a los conflictos de intereses que le generaba esto con su club, que obviamente es Argentinos Juniors. El vicepresidente segundo y el que pasó a ser el vicepresidente Segura era Daniel Angelici, en ese momento el presidente de Boca Juniors. Y obviamente las elecciones que iban a tener lugar al año siguiente se tuvieron que adelantar, o la idea era adelantarlas a 90 días luego de que Luis Segura tomara el mando. Sin embargo, debido a un montón de cuestiones en las cuales los candidatos, por un lado Luis Segura y el otro candidato del cual vamos a hablar bastante, que era Marcelo Tinelli, que era la única lista opositora al oficialismo, por un montón de cuestiones que tenían que ver no solamente con el fútbol, sino también con el país. Era un año presidencial, el siguiente, por lo cual se quería definir también qué presidente iba a estar en nuestro país. Se terminó estirando y estirando hasta que finalmente el 3 de diciembre del año 2015, casi un año y medio después, hubo elecciones, en un contexto político en el cual, quizás inesperadamente para muchos, Macri le ganaría a Scioli, algo que no es un detalle menor, porque Macri, como todos sabemos, presidido con Boca, íntimo amigo de Daniel Angelici, estaba mucho más alineado a lo que era la lista de Segura que Tinelli, que justamente estaba mucho más alineado a lo que era la lista de Daniel Scioli. Por lo cual, si bien el contexto político del país parece que no es relevante, realmente en estas elecciones tuvo bastante trascendencia. La votación ya tenía día y fecha y también tenía horario, iba a ser el 3 de diciembre del año 2015, iba a comenzar, mejor dicho, a partir de las 19 horas, también tenía sede, fue en el gimnasio de futsal del predio de Ezeiza, todos los medios de comunicación, todos los asambleístas y toda la gente que era parte de cada una de las listas estuvo presente. En total votaban 75 asambleístas, 30 de los cupos que cada equipo de primera tenía, cada uno de esos tenía un voto, 12 del Nacional B, 10 de la B Metro, 6 de la primera C, 5 de la primera D, 2 del Federal A y 10 cupos más o 10 asambleístas que cada uno tenía un voto que representaban las ligas amateur del interior. Tinelli, entre sus principales aliados, podemos llamarlos de alguna manera, tenía a River, de la mano de Rodolfo D'Onofrio, tenía a Estudiantes, de la mano de Juan Sebastián Verón, tenía obviamente a San Lorenzo, que es su club, donde era vicepresidente y obviamente apoyado por Matías Lammens, que en ese momento era el presidente. En Banfield tenía a Eduardo Espinosa y otros clubes como Tigre y Vélez también lo apoyaban, dentro de los más relevantes en primera. Por el lado de Luis Segura tenía obviamente el apoyo del vicepresidente de la AFA hasta ese momento por la cuestión de haber fallecido Grondona, que era Daniel Angelici, por lo cual era apoyado por Boca. También tenía un fuerte apoyo por parte de Independiente, de la mano de Hugo Moyano, de Nicolás Russo por parte de Lanús, y también de clubes como Huracán, y principalmente un apoyo importante de una figura que creo que hoy conocemos y mucho, como es el caso de Claudio Chiquitapia, que representaba muy fuertemente lo que era el ascenso del fútbol argentino, y varios de esos capataces o varios de esos presidentes que también votaban iban a votar en favor de Segura. La previa había tenido también sus cosas particulares, como les comentaba antes, una elección que se tendría que haber realizado 90 días luego del fallecimiento de Grondona se estiró casi un año y medio, por diversas cuestiones. Si bien ambos se creían ganadores, desde los medios de comunicación apoyaban mucho más a Tinelli. Tinelli sabía que tenía que ir a buscar votos al interior y a las ligas quizás menos importantes, por eso viajó muchísimo, y en un momento se hablaba en la televisión de un boca de urna que le daba 43 votos a Tinelli y 32 a Segura, por lo cual se convertiría en presidente. Tapia queda el ascenso y además con el apoyo de Macri, que terminó siendo presidente, también tenían la intención de que Tinelli lo gane, porque obviamente teniendo en cuenta la carrera que había tenido Macri políticamente y previo a eso la carrera que había
había tenido como dirigente del fútbol, sabía que si Tinelli podía llegar a ganar esas elecciones, quizás lo catapultaba no solamente en el fútbol, sino políticamente en un escenario pensando a futuro. Una de las cosas más polémicas que había tenido la Premia fue el intento de impugnar la candidatura de Marcelo Tinelli, más que nada impulsado por Hugo Moyano. El inciso 5 del artículo 50 del Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino preveía que para poder presentarse como candidato tenías que tener mínimo 4 años de dirigente, cosa que Marcelo Tinelli no cumplía como vicepresidente de San Lorenzo, pero sí cumplía si se le sumaba un año que había tenido como presidente de la Comisión de Marketing de San Lorenzo durante la presidencia de Rafael Sabino. En un primer momento no querían contarle ese tiempo, por lo cual no alcanzaba con los años y los avales para poder presentar su candidatura, pero sin embargo, después de mucho tiempo en el cual se negoció, y por eso también mucho se estiró esta negociación, finalmente se pudo presentar y fue la única lista opositora al oficialismo que en ese momento tenía como candidato a Luis Segura. Cada una de las listas tenía el estudio jurídico que los patrocinaba, cada uno tenía sus veedores dentro de la Junta Electoral. Se propuso en un momento que se haya una especie de voto que se iba cantando a medida que se iba sacando el sobre, es decir, sacaban un sobre, decían el voto, obviamente el voto era secreto, pero sí ir diciendo voto a voto para evitar cualquier tipo de confusión, pero finalmente decidieron que se juntaran todos los votos, se contaran y después se dieran los resultados de elección. De a poco, a partir de las 19 más o menos, cada asambleísta empezó a pasar al cuarto oscuro, dejó su voto y para las 8:30 más o menos los 75 ya habían votado y se comenzó con el recuento. Primero se contaron los votos de Segura, tuvo 38 votos, los cuales además hubo 2 impugnaciones, no el voto completo, sino que hubo 2 boletas las cuales estaban pegadas, por lo cual esos 2 votos se retiraron y terminó con 38, por lo cual sobre 75 ya había ganado de forma muy ajustada, se suponía, sobre Marcelo Tinelli que tendría 37 votos. Pero como obviamente una formalidad, había que contar también los votos de Tinelli, y esto es lo que se hizo en la siguiente votación, y lo que pasó y lo que obviamente suscita este hecho tan importante. Cuando se contaron los votos de Tinelli, sorprendentemente también dio 38, entonces 38 más 38 da 76, jamás con 75 votos te podría dar un número par. Entonces a partir de allí comenzó todo lo que conocemos como el bochornoso 38-38 de la AFA. A las 20:50 se volvieron a contar los votos de Marcelo Tinelli para poder entender qué es lo que había pasado. Y cuando volvió a dar 38 está la famosa escena, que calculo que la voy a estar poniendo para que la vean, en los cuales se lo ve a Alfredo Dagna, uno de los que era parte de la junta que tenía que juntar los votos, diciendo la puta madre, ¿y ahora qué hacemos? Porque realmente era un papelón histórico que no puedan ni siquiera contar 75 votos entre 6 personas. Evidentemente lo que suponen ellos que pasó, lo que decían que pasó, es, si somos buenos en lo que pensamos, que se había pegado una boleta y no se habían dado cuenta. Se acercó Tinelli, se acercaron las partes, le comunicaron a Segura lo que había ocurrido. Tinelli y sus allegados empezaron a decir nos vamos, no vamos a soportar esto, pensando claramente que los estaban cagando. Daniel Angelici le propuso a Segura que se vote a mano alzada y fue acompañado, por ejemplo, por Mario Leito, el presidente de Atlético Tucumán, que dijo que confiaba en la hombría de cada uno, cosa que claramente no iba a pasar, porque una de las cosas que se sabía y que no muchos hablaban es que había muchísimas traiciones. Muchos habían dicho que iban a votar a uno, pero finalmente votaban a otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, Tinelli y sus acompañantes pidieron un cuarto intermedio y pidieron que se vuelva a votar. Se pasó una lista como en el colegio, pidiendo que cada uno de los candidatos cuando se lo nombraba se ponga de pie, y después de nombrar a los 75 asambleístas se dieron cuenta que ya no había 2 de los que habían votado. Uno era Ángel Lozano de Excursionistas, quien había tenido un problema familiar por lo cual se encontraba amenazado por Barra Brava y se había retirado, y el otro era Julio Koropetsky, presidente hasta ese momento de Crucero del Norte, el cual nadie jamás lo vio irse y dijo que se fue porque pensó que la votación ya había terminado, por lo cual claramente no se podía votar, y no dato menor, ambos de los asambleístas que ya se habían retirado se sabía o se creía que eran votos cantados para Tinelli, por lo cual claramente no le convenía a la lista de Marcelo. Hubo una conferencia de prensa en la cual se lo vio junto a Segura y a Tinelli hablando, explicando que fue un papelón y diciendo por así que quizás este problema que hubo, que fue un designio divino, era lo que faltaba para la unión y que se haga un consenso en el fútbol argentino, cosa que claramente ninguna de las dos partes quería, pero que iban a decir después de lo que había pasado. 15 días después de lo que había sido las elecciones en la AFA, Luis Segura confirmaba que no iba a ser candidato por parte del oficialismo a partir de las próximas elecciones. Se confirmaba además que las elecciones se iban a dar el 30 de junio del año 2016, por lo cual debían buscarse un nuevo candidato. Un mes antes de las mismas se presentaron los avales y los candidatos y hubo varios más que no habían estado en la primera vuelta. Además de Marcelo Tinelli, que ya había estado, se sumaban Hugo Moyano por Independiente, Armando Pérez
por Belgrano y también se sumaba Nicolás Russo por Lanús, sumado obviamente al candidato del oficialismo que ante la baja de Segura terminaba siendo un viejo conocido como Claudio Chiquitapia que venía a representar al ascenso. Sin embargo, al día siguiente de que se presentaron los avales, la justicia argentina intervino en la AFA. Todas las desprolijidades y obviamente esta elección que fue la gota que colmó el vaso hicieron que se intervenga la AFA y se suspendan las elecciones al menos por 90 días, lo cual obviamente terminó siendo mucho más. El 24 de junio, casi unos 20-25 días después de esta intervención que ya había sido anunciada por la justicia argentina, lo procesaban a Luis Segura, expresidente, hasta ese momento todavía presidente vigente, pero terminó renunciando por administración fraudulenta de la AFA. Y para colmo, después, el 24 de julio asumía la comisión normalizadora, comandada o presidida por Armando Pérez, quien era uno de los presidentes que había tenido esta lista. Esta comisión, que en un momento había llegado por 90 días, finalmente estuvo en el poder 251 días, hasta que hubo elecciones el 30 de marzo del año 2017. En esas elecciones no hubo más que un solo candidato que presentaba lo que era en realidad el oficialismo anterior, que fue la lista de Claudio Chiquitapia. Votaron 43 asambleístas, de esos 43, 3 dieron un voto en blanco, 40 a favor de llamar como nuevo presidente a Chiquitapia, y bueno, la historia es conocida. Hoy en día Claudio Chiquitapia ha sido presidente y ha sido reelecto en el 2020, al menos por 5 años más. Así que nada, gente, espero que les haya gustado la idea del video. Es una serie que me piden bastante, la de mitos y secretos del fútbol argentino, y realmente esta situación del 38-38, este bochorno que sufrió la historia del fútbol argentino institucionalmente, creo que es una historia que valía la pena contar y repasar un poco porque tiene un montón de cosas que en un país normal uno no puede creer. Pero en fin, si quieren que haya más mitos y secretos del fútbol argentino, lleguemos a 3000 me gusta. Creo que es una cifra alta, pero que podemos llegar tranquilamente si les gusta la idea del video. Por favor, también suscríbanse al canal y activen la campanita. Síganme en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Twitch. Tienen todos los links ahí en la cajita de la descripción. Y no mucho más. Les mando un saludo grande y yo los estoy viendo mañana en otro video.